tardes. Soy el ingeniero Adrián Gutiérrez. Vamos a iniciar con un curso de introducción a la NOM 001 que va a estar a cargo del ingeniero Francisco Díaz de León, unidad de verificación de instalaciones eléctricas, perito para el Poder Judicial de la Federación, y tiene ya más de 22 años como docente de la Universidad de La Salle del Bajío. Como comentaba el ingeniero Adrián Gutiérrez, pongo a sus órdenes nuestras acreditaciones. Por un lado, como unidad verificadora de instalaciones eléctricas, acreditado por la entidad mexicana de acreditación y avalado o aprobado por la Secretaría de Energía. Y por otro lado, como perito en ingeniería mecánica eléctrica por parte del Poder Judicial de la Federación. Estamos a sus órdenes en esos ámbitos. Como comentaba, hablando un poco de las generalidades de las instalaciones eléctricas y su relación directa que tienen con las normativas, y para entender un poco, tener la referencia de por qué tuvo que normatizarse el uso adecuado de ellas, creo que vale la pena hacer un análisis rápido de algunos puntos importantes. En primero, considerar que la energía eléctrica como tal es uno de los insumos indispensables, no solamente principales, sino indispensables para poder llevar a cabo cualquier tipo de actividad, no solamente industrial y comercial, sino incluso a nivel del día a día en casa-habitación. Para dimensionar un poco esto, bastaría simplemente con cuestionarse o pensar o recordar las ocasiones en que en casa nos hemos quedado sin energía eléctrica, cómo trastorna absolutamente todos los procedimientos. Esto lo escalamos a la parte comercial y obviamente el impacto se hace mayor, y cuando nos vamos hasta la parte industrial, pues obviamente además de la parte inconclusa de los procesos, pues obviamente la parte económica impacta de una manera considerable. La electricidad como tal, siendo un efecto con el que tenemos que trabajar y no algo tangible, ocupa de un tratamiento específico y de mucho cuidado. La electricidad debe tratarse como uno de los elementos más complicados en su confinamiento, en su dirección a encontrar los efectos adecuados. Un uso inadecuado de las instalaciones eléctricas generalmente redunda en accidentes fatales. No hay segundas oportunidades. No hay oportunidad o no hay posibilidad de decir la próxima vez lo haré diferente. Por lo tanto, definitivamente se ocupa que se observen los artículos que marca la norma para evitar o reducir al mínimo las posibilidades de accidentes y siniestros. Tan es así, y me detengo un poco en hacer una diferencia entre lo que es una NOM y lo que es una NMX. La norma o la NOM como tal son en todo momento de observación obligatoria. No hay opción de decir esto sí lo quiero hacer, esto no lo quiero hacer. Los artículos confinados en el tomo definitivamente tienen que observarse. Una NMX es una referencia, es una norma de referencia que respalda, sopesa, da fuerza a lo que marca la NOM, pero los artículos de la NOM se tienen que observar de manera obligatoria. Definitivamente, esta norma, su espíritu esencial es la seguridad física. Más que la seguridad de inmuebles y demás, su primer objetivo es que haya salvaguardando la integridad física de los operadores. Y estamos hablando de operadores o de usuarios, como queramos llamarle, desde la persona encargada de mantenimiento industrial, desde el señor que tiene que subirse a la torre de media tensión para hacer cualquier tipo de instalación o modificación, hasta el ama de casa que tiene que prender cualquier electrodoméstico o cualquier niño pequeño que incluso tenga que manipular algún aparato eléctrico. El espíritu, repito, y quiero ser muy preciso en esto, el espíritu de la normativa es la seguridad. Obviamente, para esta seguridad, la normativa exige lo mínimo indispensable para salvaguardar esta seguridad. Es lo menos que se tiene que cumplir. Si se cumple en exceso, bienvenido, no hay ningún problema. Si omitimos alguno de los cumplimientos, entonces es en donde se pueden observar no conformidades y no es posible emitir ningún tipo de dictamen. La norma como tal está pensada muchísimo en los lugares de concentración pública. Lugares de concentración pública como comercios, como lugares de recreación, como centros de trabajo, por supuesto, donde conviven muchísimas gentes. Entre mayor ocupación y densidad habitacional haya en un determinado lugar, obviamente aumenta la posibilidad que el siniestro en la instalación pudiera tener un efecto
indica también muy claramente las zonas clasificadas, donde por excelencia y de manera día a día también lo que tenemos contacto todos, que son las gasolineras, que tenemos un uso cotidiano, y por otro lado, lugares donde se trabajan solventes, donde están en constante contacto con elementos que pudieran ser flamables en un momento determinado. Y otro área donde abarca claramente la norma son los equipos que suministran originalmente o que son motrices para suministrar energía eléctrica. Estoy hablando concretamente de subestaciones, transformadores, motores, etc. Es importante también entender que nuestros nuevos desarrollos son cada vez más complejos, son interdisciplinarias las ingenierías y son interdisciplinarias pero dependen unas de otras. Por ejemplo, hablábamos de instalaciones hidráulicas, en donde ya solamente no es tener un depósito y por gravedad suministrar a cada uno de los servicios, el suministro de agua, valga la expresión, sino ya tengo que incluir fuentes energéticas o fuentes de energía eléctrica para hacer otro tipo de funciones. Véase también que cada vez tenemos más insumos y soluciones electrónicas que requieren también de una adecuada instalación eléctrica. Generalmente, cuando uno de estos sistemas electrónicos o una nueva aplicación de automatización no da exactamente el resultado, no es tanto porque la solución en sí no sirva o no funcione de acuerdo a lo que me vendió el proveedor, el fabricante. Generalmente la falla viene desde la instalación eléctrica no adecuada. Es importante recalcar nuevamente que el tema es la seguridad y como consecuencia lógica de trabajar instalaciones eléctricas seguras, entonces tengo instalaciones eléctricas eficientes. Y la eficiencia redunda en una vida útil mayor de todos los componentes, cableados, equipos, etc. Las instalaciones eléctricas como tal, siendo eficientes, redundan directamente en la parte económica, porque tengo obviamente operación, que será con un ahorro de energía siempre mayor. Vamos a continuación a presentar de manera general cuál ha sido la evolución de la NOM 001 desde 1994 hasta la posibilidad de 2018. Posteriormente platicamos de los artículos principales que tiene esta norma y vamos a cerrar con las evidencias que les comentaba respecto al cumplimiento o no cumplimiento de los artículos. Hablando entonces de cómo ha sido la evolución de la NOM 001, hacemos referencia en primer lugar a 1994. Antes de 1994, quien hacía, pues de alguna manera, regía las indicaciones para hacer usos adecuados de la instalación eléctrica era la CECOFI. En 1994 se presenta el primer proyecto para normatizarlo, ya al subirlo a manera de NOM, como comentaba hace un momento, y aparece la NOM 001 SEMP 1994, y en ese momento el título de la norma era Relativa a las instalaciones destinadas al suministro y uso de energía eléctrica. En 1999 se presenta la nueva versión, que se llama ahora NOM 001 SEDE, cambia a 1999, y su nombre es Instalaciones Eléctricas y entre paréntesis Utilización. Lo que daba obviamente la indicación muy clara que lo que nos interesaba era entender claramente de qué manera utilizar las instalaciones eléctricas para el uso adecuado en cuanto a seguridad. Después de 1999 sale la versión 2005, no cambia más que el año de la versión. Después aparece en 2012 la nueva versión, igual, solamente cambia el año de la versión, y es la norma que tenemos vigente hasta este momento. Importante aclarar que si una instalación eléctrica se construyó bajo los lineamientos y observando los artículos de la norma 99/2005, no hay obligación de actualizarlo a la 2012. Es decir, si se solicita un dictamen para hacer la verificación de esas instalaciones que se hicieron antes de la 2012, queda sin efecto pues los artículos de la 12 y tendría que hacerse el dictamen en base a la norma vigente en el momento desde que se construyó. Sin embargo, una modificación o una ampliación de esas instalaciones sí debe observar obviamente la norma vigente que esté editada. Viene después el proyecto de la NOM 001-2018. Sigue en proyecto, no se ha liberado ni se ha publicado como obligatoria aún.
Se suponía que en el año pasado, 2019, en noviembre, al terminar el sexenio de la presidencia federal, debería entrar en vigor. No entró, sigue en revisión, esperemos cuando sea así. Estas son la secuencia que ha tenido. Quiero citar de manera textual 2 puntos de la norma solamente, 2 puntos entrecomillado textual, porque me parece que es importante tener la fuente original y no alterarla. Por un lado es el objetivo general de la norma y por otro lado los campos de aplicación de la norma. En el objetivo general de la norma, como seguramente lo podrán estar leyendo, habla muy claramente de las condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades. Más ahondando en este objetivo, y para quienes son amantes de las mascotas, habla claramente la norma de personas, animales y sus propiedades. En este objetivo general se queda únicamente en personas y propiedades. Y habla de la protección de 4 elementos que son para nosotros los que tenemos que estar dentro del diseño, la supervisión y validación de los proyectos eléctricos, 4 de los puntos fundamentales sobre los que se tiene que diseñar. Uno son descargas eléctricas, efectos térmicos, sobrecorrientes, corrientes de falla y sobretensiones. Cuando yo hablo de descargas eléctricas no hablo solamente de una sensación de que me dé toques, coloquialmente hablando. Puedo hablar de descarga eléctrica incluyendo, por supuesto, la protección sobre descargas eléctricas, es decir, estoy hablando de pararrayos, estoy hablando de jaulas de Faraday en edificios, etcétera, y la manera como se drena pues a un punto de descarga en la tierra. Los efectos térmicos que generalmente provienen de malos cálculos en cuanto a conductores, en cuanto a su capacidad de conducción o la manera incorrecta de conectar esos conductores. Esos efectos térmicos generalmente se traducen en sobrecorrientes. Las sobrecorrientes producen efectos térmicos, es decir, está relacionada la falla una con otra. Eso genera corrientes de falla, una cosa lleva a la otra y obviamente la protección por estas sobrecorrientes y corrientes de falla es el punto medular de un buen diseño de ingeniería eléctrica. En el campo de aplicación que marca la NOM, también como lo pueden observar y que a la letra dice que son propiedades industriales, comerciales, de vivienda, etc., siempre pondrá los lugares de concentración pública en los que hablaba hace un rato en la introducción. Claramente habla de edificios de oficina, de almacenes, de estacionamientos, talleres mecánicos, edificios para fines de recreación, y en eso está involucrado absolutamente todo. Sin embargo, puntualiza también ferias, circos, construcciones flotantes, etc., lugares de atención a la salud, donde los hospitales y sanatorios guardan para la norma un especial cuidado, por obvias razones dentro de la misma instalación. Considerando que hay equipos médicos que trabajan con tabletas electrónicas de alta precisión y que cualquier variación en voltaje y obviamente en corriente pueden emitir algún dato erróneo que pudiera poner en peligro obviamente la vida de alguno de los pacientes. Especial atención tienen los hospitales y los centros de atención médica. Habla también de alguna área de telecomunicaciones donde hasta cierto tiempo atrás se consideraba como que los sistemas de telecomunicaciones pudieron estar un tanto cuanto separados de todas las instalaciones eléctricas. Es más, existe por ahí todavía la controversia si la electricidad, el campo eléctrico y electromagnético que produce es capaz de provocar efecto ruido dentro de las instalaciones de telecomunicación. La norma y quienes han deliberado en este punto establecen que las telecomunicaciones tienen que estar sujetas también a ciertas normativas o a ciertos artículos de la norma que tienen que ver con la parte de las instalaciones eléctricas. Obviamente también habla en cuanto a campos de aplicación, en cuanto a las ampliaciones y modificaciones a las instalaciones eléctricas. Un diseño se hace sobre una carga específica original para lo que fue hecho. Si esa carga se tiene que aumentar porque se aumentó producción, porque se hizo una ampliación arquitectónica,
forzosamente se tiene que revisar que los cálculos originalmente hechos sigan cumpliendo con los niveles de capacidad de conducción de corriente, los instrumentos de protección, las calibraciones, etc. Entonces, cualquier aumento de carga forzosamente es motivo también de este campo de aplicación. Presentamos los artículos, no son todos, sería imposible en una charla breve analizar todos los artículos, es muchísimo, pero me permito presentar los que me parece que son de mayor impacto y también los de uso más común que nos toca hacer la verificación, la dictaminación del buen uso o la observancia que se esté haciendo del artículo. Es bondadosa y es didáctica la norma. En el artículo 100, que es uno de los primeros artículos, de hecho es el primer artículo, habla del requisito de las instalaciones eléctricas. Y en eso usted encuentra las cosas más elementales, pero que finalmente son parte de una normativa. Estoy hablando de código de colores de los conductores, estoy hablando de la señalética que tienen que tener los tableros, estoy hablando de espacios de trabajo que tengo que tener libres para operar equipos, estoy hablando de distancias respecto a lo que me puedo mover en cuanto a los diferentes niveles de tensión, etcétera, etcétera. Habla incluso de cómo tiene que estar marcada una etiqueta protegida por arco eléctrico, clasificada por arco eléctrico, etc. En el artículo 200 a 230, estoy tratando de seguir una secuencia hacia la derecha en la imagen, hablan del cálculo de circuitos derivados y alimentadores y acometidas. Este artículo, estos artículos, tienen muchísima injerencia con el tema del proyecto eléctrico que se va a ejecutar. Forzosamente, antes de ejecutar una instalación eléctrica, tengo que contar con un proyecto ejecutivo donde yo pueda demostrar que hice los cálculos y consideraciones que marca el artículo o los artículos pertinentes. Y uno tiene que ver forzosamente con la cantidad de servicios, contactos, alumbrado, motores, lo que sea, con los que voy a alimentar un solo circuito y con qué lo voy a estar protegiendo, como lo indica el artículo 240 que encuentran a un lado, la protección sobre corriente. Vuelvo a reiterar nuevamente, pues, que el tema es el enemigo a vencer, dicho enemigo entrecomillado solamente de manera alegórica. El enemigo a vencer es la corriente eléctrica, ella es la que me determina todos los elementos de selección que tengo que hacer en mi proyecto y en mis cálculos correspondientes. Dependiendo de la cantidad de corriente eléctrica, es el área transversal o calibre que tengo que elegir de mi conductor. Dependiendo de la corriente eléctrica que estoy consumiendo en los circuitos, es el nivel de protección que tengo que tener, interruptores termomagnéticos, fusibles y todo este tipo de elementos. Dependiendo también de la corriente, es como puedo determinar de qué calibre son mis hilos de puesta a tierra, etcétera, etcétera. Es el punto primordial que deriva en todas las demás consideraciones. Y a propósito de tierra, el artículo 250 dice ahí puesta a tierra y unión, que son de los artículos más importantes en cuanto a su presencia en todos los demás artículos. Es decir, cuando yo hablo, por ejemplo, en el siguiente punto, tableros de distribución y alumbrado, artículo 408, ahí forzosamente me va a hacer referencia al artículo 250, porque tengo que tener un cierto tratamiento y puesta a tierra de todos los tableros. En el artículo 410, luminarias y lámparas, tengo forzosamente que observar también la puesta a tierra de luminarios. En los cables, tuberías, canalizaciones, como lo marca el capítulo 3, que es el artículo 300 al 399, también tengo que considerar cuestiones de puesta a tierra. Nuestra experiencia nos ha mostrado, creo yo, que 8 de cada 10 fallas que nos ha tocado diagnosticar o dictaminar el por qué, 8 de cada 10, sin temor a equivocarme, tienen que ver con una mala aterrizaje o con una mal puesta a tierra, sea por el mecanismo mecánico o soldable con que se hizo o por el calibre del conductor puesta a tierra que se seleccionó. Más artículos. Entre ellos, por ejemplo, hay artículos, el 430 concretamente, que habla de motores y controladores. Los motores también son un elemento que tiene que tener una consideración diferente a lo que es un contacto, una lámpara, un luminario. ¿Por qué? Porque por su naturaleza en el momento de arranque tienen una
un comportamiento diferente en cuanto a consumo de energía o demanda de energía eléctrica, lo que tengo que considerar en cuanto a calibres y protección. Hay artículos específicos concretamente para los equipos de aire acondicionado y refrigeración, concretamente el artículo 440, que aunque es un equipo eléctrico completamente, pero por su naturaleza del compresor que tiene que ver con motores, también tiene un tratamiento y consideraciones específicas. Igual situación en el artículo 450, que habla de transformadores, sean de pedestal, sean aéreos, y todas las restricciones y consideraciones que tengo que tomar. Importantísimo el artículo 517 que ven ustedes en pantalla, donde habla de establecimientos de atención a la salud. Como lo comentaba hace un momento, ahí es donde encontramos todas las observaciones que tengo que considerar. Importante el capítulo 5, donde estamos hablando de las áreas peligrosas y clasificadas. Esto lo pueden encontrar en el capítulo, en los artículos 500 a 514, más o menos, donde el 514 en específico habla de gasolineras. Y los otros hablan de las áreas peligrosas que están clasificadas. Es decir, son industria con solventes y que tiene que ver en qué tanto contacto directo están las partículas flamables, químicas, etcétera, de los solventes con las instalaciones eléctricas o no. Dependiendo de eso es como puedo hacer la clasificación, y obviamente entre mayor contacto directo tengo de solventes y partículas con instalaciones eléctricas, son más estrictos la protección que tengo que tener física y obviamente de la instalación eléctrica. El artículo 620 habla de todo lo que se refiere a elevadores, montacargas, escaleras eléctricas. Como podemos observar, cada uno de los elementos con los que convivimos todos los días, aunque aparentemente pues es lo mismo porque tengo que suministrarle energía eléctrica, cada uno tiene sus consideraciones específicas. En un dictamen o en un peritaje, obviamente hacemos esas consideraciones de la aplicación específica de la que estamos hablando. En esta última lámina de artículos hablamos concretamente de equipos para carga de equipos eléctricos en el artículo 625, aunque todavía no está del uso ordinario y común, pero bueno, pues sí es un punto a favor de la norma en cuanto a la vigencia y bueno, hay consideraciones para las cargas eléctricas de los vehículos de esto. Albercas y fuentes es un área o una materia específica del artículo 680 y tendrá que ver nuevamente con equipos de seguridad que por la naturaleza propia del agua obviamente potencializa la probabilidad de electrocución. Y esto, como les comentaba hace un momento, tiene mucho que ver con el artículo 250, que es la puesta a tierra. Parte fundamental de la seguridad en ambientes húmedos definitivamente es la puesta a tierra. Artículo 690, sistemas solares fotovoltaicos. Un área que todavía no está del todo explotada, desarrollada, pero que va tomando vigencia. En los sistemas solares fotovoltaicos, sobre todo, importante ser muy puntuales en la observación de los artículos, porque convivimos en un solo sistema con corriente directa y con corriente alterna. Entonces, son dos elementos o dos manifestaciones de corriente que se tratan de manera diferente y es por lo que los hace muy especiales pues, en cuanto a la verificación que se tenga que hacer de estas instalaciones. En el artículo 695 habla de bombas contra incendio, que también tienen su peculiaridad en cuanto a conexiones. En el artículo 924 habla de subestaciones. El artículo anterior 400 hablaba de transformadores. Aquí estamos hablando de la subestación completa. Una subestación, recuerden ustedes que no solamente es el transformador, es toda la metida en media tensión, todos los cerrajes, todos los insumos, las partes complementarias de la conexión. Y por último, en el artículo 922 y 923 está dedicado a los suministros públicos y concretamente habla de líneas aéreas y subterráneas y algo también de subestaciones. Dependiendo del tipo de distribución eléctrica, sea aérea o subterránea, obviamente pues tenemos diferentes aplicaciones y diferentes consideraciones a tomar en cuenta. La NOM 001 sede
tiene una interrelación directísima con 3 entidades u organismos que me parece fundamental y que precisamente son estos organismos lo que hacen, los que piden a los usuarios una evidencia de que efectivamente sus instalaciones están cumpliendo con los artículos de la norma. Y entonces los usuarios pues tienen que solicitar el apoyo de empresas como Incon y Diseño, por ejemplo, para emitir este tipo de dictámenes que sean válidos para las dependencias. Por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad. Tiene mucho que ver la NOM 001 con las normas propias de distribución y construcción de las líneas aéreas y subterráneas que ellos mismos construyen. Sin embargo, cuando usted tiene una subestación particular para su servicio y quiere hacer un contrato de energía en media tensión, CFE le va a decir, necesito que me emitas o me traigas el dictamen de verificación por una unidad de verificación donde él haya ido a las instalaciones y haya corroborado que efectivamente todo cumple. Si usted me trae eso, entonces dice CFE, yo tranquilamente le conecto porque entonces alguien ya dijo que cumple con la NOM 001 y si usted cumple con la NOM 001, cumple con mis normas de distribución y de construcción. Eso es un dictamen de verificación de instalaciones eléctricas con fines específicos de satisfacer el requerimiento administrativo y técnico de Comisión Federal de Electricidad. Repito, esto aplica en subestaciones, servicios que tienen una subestación particular. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene 3 normas que tienen una interrelación directa también con la NOM 001 y en inspecciones que tiene la Secretaría del Trabajo es posible que le pidan un dictamen de verificación donde satisfaga o donde se manifieste que las instalaciones cumplen con operaciones satisfactorias en cuanto a seguridad. Para la STPS, más que la eficiencia energética, como en el caso de CFE, más que ello busca salvaguardar la integridad física de los trabajadores. Tiene mucho que ver con eso. Y entonces hay 3 normas. La 022 de 2015, donde habla de electricidad estática en los centros de trabajo. Y dice claramente, condiciones de seguridad, dice el Diario Oficial en su publicación. Esta cuestión de electricidad estática, yo lo traduciría simplemente, observe el artículo 250 de puesta a tierra y con eso tienes cubierto esto. Obviamente todo hay un método, hay etcétera, toda una relación. Usted cumple con equipos puesta a tierra y con un sistema de protección de descargas atmosféricas, están cumpliendo con la 250. Obviamente hay un procedimiento, etcétera, pero también son dictámenes que se pueden realizar. La NOM 025 habla de condiciones de iluminación en los centros de trabajo. Si recordamos en láminas anteriores, hay artículos específicos para hablar de alumbrado y luminarias. Tiene que ver con estos niveles de iluminación para satisfacer los requerimientos de seguridad, porque finalmente trabajar con un lugar iluminado adecuado finalmente es un elemento de seguridad para la gente que está operando. Es una adecuada nivel para no gastar, digámoslo en términos también muy coloquial, en la vista, ¿no? Como que sea suficiente para hacer un trabajo. Y si lo vamos a situaciones un poco más extremas, a lo mejor gente que tiene que estar operando maquinaria donde es importante la claridad de la operación para no llevar una mano, tener un accidente, pues fundamental. Y la NOM 029 del STPS, que habla de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo y vuelve a reiterar condiciones de seguridad. Y entonces lo que va a marcar es qué tiene que hacer el responsable de mantenimiento, cómo desconectar, cómo llegar hasta cierta distancia, digamos, del equipo o de los elementos de conexión, que tienen que ver con lo que decíamos hace rato también, las condiciones generales de las instalaciones eléctricas, si cumple, no cumple, etc. Otro de los organismos probablemente es Protección Civil, donde Protección Civil también requiere de dictámenes eléctricos para garantizar que las instalaciones cumplen con todos los elementos que mitiguen o aminoren al máximo posible la probabilidad de siniestro. El objetivo o la visión de Protección Civil es erradicar o de reducir al mínimo la posibilidad de siniestro, concretamente cortocircuito. Y ellos dicen, si se cumple con la normativa, pues entonces podemos estar tranquilos que hay condiciones de seguridad. Cuando se emite un dictamen para Protección Civil,
pues entonces te tiene que decir claramente, las instalaciones operan con seguridad y con eficiencia de acuerdo a la norma de referencia, donde la norma de referencia es la NOM 0010. ¿Cómo hacemos un procedimiento de evaluación de la conformidad? Que son de los servicios muy claramente que Incon Diseño puede ofrecer a todos ustedes. Hay dos opciones. Uno, si usted cuenta con una instalación nueva que apenas se va a ejecutar, digamos que vamos al procedimiento que marco en la parte de arriba. Y este consiste en lo siguiente. Antes de arrancar cualquier construcción eléctrica, tengo que contar con un proyecto ejecutivo, donde el proyecto ejecutivo me dirá, este es mi diagrama unifilar, esta es mi fuente principal, de esta fuente principal tengo todos estos tableros derivados, cada uno de los tableros derivados va a ir a cada circuito específico de aplicación, etcétera, etcétera. Esta es mi memoria técnica, donde calculé de acuerdo a la normativa lo que estoy utilizando, cantidades de amperios, cantidades de corriente, de voltaje, con qué lo voy a proteger, tipo de cable, calibre del cable, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese proyecto ejecutivo. Ese proyecto se tiene que validar. Una unidad de verificación tiene que decir, está bien calculado de acuerdo a esto. Durante la construcción física de ese proyecto que fue autorizado, pues entonces habrá constantemente que estar haciendo la verificación física de que lo que se hizo en el proyecto y se autorizó en el proyecto efectivamente se está construyendo en campo. De no ser así, se emite un reporte de no conformidades para que se corrija, y esto puede ser un procedimiento cíclico. Una vez que no hay ninguna no conformidad de acuerdo al proyecto, entonces se puede emitir un dictamen de verificación de las instalaciones eléctricas. Eso es en el caso de que todavía no está hecha la construcción, que sería lo ideal, por supuesto. Este es el alma también del procedimiento de evaluación. El espíritu es eso, que antes de construirse se haga este procedimiento. Y el otro es cuando ya se tienen las instalaciones construidas, entonces habrá que hacer un procedimiento un tanto cuanto diferente. Lo primero que hacemos vía Incon y Diseño es hacer un peritaje de instalaciones eléctricas, llamémosle diagnóstico, en donde se observa todas las no conformidades que pudieran estar presentes. Se reportan las no conformidades que se encontraron, se ofrece una asesoría para que se hagan las correcciones y cumpla cabalmente pues con lo que marcan los artículos. Se verifica físicamente que se hayan acatado las indicaciones del reporte. Se hace cíclicamente también hasta que se pueda tener todo satisfactorio, y entonces se puede emitir el dictamen de verificación de instalaciones eléctricas. Uno de los motivos de esta charla precisamente es mostrarles a ustedes que ante este tipo de necesidades, pues una de las grandes opciones que tenemos a través de Incon y Diseño y en unión con ellos, pues es ofrecer este tipo de asesoría, este tipo de dictámenes, para que puedan emitirse dictámenes satisfactorios y cumplan con los requerimientos que concretamente Protección Civil seguramente requerirá de manera periódica. Algunas otras empresas, por sus sistemas de gestión de calidad, es un ítem el tener cada año un dictamen de verificación para garantizar que siempre cumplirán con esto. Voy a presentar a continuación algunas evidencias que hemos recogido a través de nuestra experiencia, donde claramente se ve las que no cumplen o tienen no conformidades en el término técnico que utilizamos en la norma, y otras que después se muestran claramente con las ya conformidades pues a la normativa. Por ejemplo, desde lo más simple que estamos viendo allí, como es un contacto y un apagador, en la manera como está presentado. Estamos hablando de una institución educativa, por excelencia un lugar de concentración pública, sin duda alguna. Mismo criterio que pueden observar ahí en estas láminas. Creo que incluso sin conocer mucho de instalaciones eléctricas, por sentido común puedo determinar si cumple o no cumple con sistemas de seguridad para el usuario. Lo más común es encontrar este tipo de tableros en instalaciones antiguas, en donde no tienen orden, donde no se cumple el código de colores, donde las conexiones están alteradas y sobre todo donde la
artículo 250, puesta a tierra, definitivamente no está presente. Igual en algunos interruptores de seguridad, como el que estamos observando ahí. Igual, incluso en instalaciones que están empotradas en piso, ahogadas en piso, que no tienen canalización, cables solamente enterrados directamente, que obviamente es una no conformidad. Centros de carga mal instalados, con la canalización no adecuada. Recordemos que dependiendo de la aplicación, es el tipo de canalización que puedo utilizar, que puede ser desde poliducto, por supuesto, que es el común y corriente casa-habitación, hasta tubería metálica y hasta tubería PVC. Desorden en charolas portacables, sin orden, sin códigos, sin nada. Igual, tableros que no cuentan con los códigos adecuados y también puesta a tierra no existe. Sobresaturar las cajas registro con conductores. La normativa me dice de qué tamaño tiene que ser la caja registro dependiendo de la cantidad de conductores que corren por ella. Quienes nos dedicamos a instalaciones seguramente nos entenderemos. Igual, gabinetes que no tienen tapa, algo tan sencillo que marca el artículo 110, que son de las consideraciones generales de las instalaciones. Todo gabinete, toda caja registro, en todo momento tiene que contar con tapa. Tipo de conductores que pueden observar ahí, que es el que hace la conducción hacia la parte de arriba del interruptor, no es el ducto adecuado, ni mucho menos la manera como está sujetado el ducto al poste, como lo pueden estar observando. Mismo gabinete, es la misma foto, nada más vista de arriba, vean ustedes cómo llega el ducto al gabinete, y obviamente pues, el gabinete no tiene tapa. Esta es una instalación en una bomba subterránea, no hay tapa en el gabinete, en el controlador, no es exactamente el tipo de instalación esperado. Igual, vicios que podemos encontrar en tapas mal ubicadas dentro de las cajas. Importante, y aprovecho esta foto para hablar de la canaleta, que es de uso pues, muy ordinario y es un elemento que se utiliza para alojar conductores eléctricos, sobre todo en modificaciones de residenciales, comerciales, donde pues, se tuvo la necesidad de hacer una nueva instalación o agregar contactos o arreglar luminarios, y bueno, por cuestiones estéticas que no se vean los conductores sueltos, pues se pone una canaleta. Ojo, la canaleta no aparece en ningún artículo de la NOM, por lo tanto no es de utilización. Desórdenes, como el que podemos estar observando allí en los contactos. Evidentemente en este contacto, en esta toma corriente, ya estuvo flameado, ya se empujó, ya está mal sujeto, en fin. Más tableros que no están ordenados. Interruptores de seguridad, más tableros, insisto. Véase por favor ahí que todos los conductores están en color blanco y no cumple con el código establecido de acuerdo a esto. En esta instalación es una bóveda donde guarda conductores en media tensión, más grave aún. Esto finalmente pues, se convierte en una bomba de tiempo para cualquiera que entre a ese lugar. Esto es una concentración de medidores antigua. Observes en la parte de arriba el desorden del cableado no adecuado. Regresamos a la bóveda de media tensión. Veas el desorden. Estas son tablillas de derivación en media tensión, que también pues, no cumplen con la puesta a tierra ni el ordenamiento adecuado. Conductores que no están entubados, con conducto, sueltos. Derivaciones de lámparas improvisadas, digámoslo así, es clásico también eso. La primera caja registro que encontró el electricista fue esta que tengo aquí. Yo necesito un punto a 10 metros, entonces abro la caja registro, saco un cable, si bien nos va, que sea uso rudo, medianamente nos va, será un pot, y si mal nos va, pues un par de cables de los que sean, y ya conecto afuera, ¿no? Más vicios. Y empezamos con la parte que dice conformidad. Estas son instalaciones que sí cumplen con los requisitos de la NOM, y vean claramente la diferencia. Empezamos con señaléticas adecuadas.
Estos son arreglos de media tensión que también cumplen porque está todo perfectamente aterrizado y está señalado, como lo marca la norma. Este equipo que ven ustedes son seccionadores eléctricos, donde hago circuitos en media tensión, no en baja tensión, para desarrollos comerciales o habitacionales muy grandes se aplica. Este es el arreglo a la vista general de esos arreglos que estamos comentando. Nótese sobre todo que en esto hay dos puntos fundamentales. Uno es el orden de las instalaciones y otro es la señalización de las instalaciones. Esto que observamos ahí son transformadores sumergibles que también guardan un orden adecuado. Obsérvese también, repito, orden y adecuada conexión. Este es un arreglo de transformadores tipo pedestal, donde están montados los transformadores en la parte de abajo. Efectivamente no se ve ni un solo cable, porque en la parte de abajo está toda la trinchera y dentro de esa trinchera están todos los alimentadores a cada punto de conexión. Obsérvese tableros señalados completamente, absolutamente todo entubado, no hay un solo hilo suelto, como se observa en las siguientes láminas. Esto es un registro, se ven los conductores perfectamente arreglados, como lo marca la normativa. Son instalaciones subterráneas, es el tipo de cable adecuado para instalación subterránea, el arreglo adecuado, por supuesto, tableros, todo nuevamente con señalética adecuada. Y este es un caso particular de un ambiente húmedo, donde tengo un tablero y mi conduit o mi tubería es de PVC y no metálica, aunque sea exterior, aunque esté expuesta. Esto es porque como es un área húmeda, alberca, techada, entonces guarda vapor y esto provoca corrosión. No es que solamente se pueda, se debe hacer con PVC. Igual que en la costa, por ejemplo, ¿no? Donde no puedo utilizar el metal porque se va a corroer de manera rapidísima, utilizo el PVC constantemente. Más derivaciones adecuadas, otro tipo de tablillas derivadoras en media tensión con la puesta a tierra adecuada, como se ve ahí en los hilos de cobre que se ven desnudos, brincando de tablilla a tablilla, y como se ve también en los rizos de color verde que van hacia una barra de tierras que ven ustedes allá abajo. Registros de media tensión, estas son las nuevas concentración de medidores, donde se ve claramente el arreglo de cada uno de los alimentadores. Esto no está entubado porque va en una charola, se cumple perfectamente en cuanto a orden, señalización, separación, amarrado, etc. Forma adecuada de llegar a un centro de carga, como lo pueden ver ahí. Esto es una barra de tierras en donde de manera puntual se hace como un nodo de distribución. Llego con un cable principal, lo conecto a la barra y de esa barra voy derivando. Muy usado, concretamente en site, en sistemas de telecomunicación, donde, repito, es fundamental que el aterrizaje, precisamente para mitigar asuntos de ruido eléctrico y autoinducción, se puedan generar. Otro tipo de aterrizaje que es común es la varilla común y corriente con un conector. Un ordenamiento adecuado de los tableros, como lo pueden observar, se va respetando el código de colores, que seguramente lo sabemos todos. Fases, rojo, negro, azul, neutros, gris, blanco, tierra, desnudo o verde. Si observan el tablero, perfectamente se cumple. El ordenamiento y la señalética, e importante en este tablero, por eso presento la diapositiva, porque uno de los requisitos muy sencillos es que todos los circuitos que se controlan con cada interruptor termomagnético esté con su directorio, es decir, que todo el mundo sepa qué prende y qué apaga, ¿de acuerdo? Para poder accionar o cortar la corriente en un momento determinado que sea necesario. Un tablero perfectamente ordenado, con códigos de colores adecuados. Observen las bases que son las de arriba, rojo, azul y negro a propósito. Y en el siguiente una tablilla de neutros. Esa es una instalación en proceso industrial, pero que cumple pues con la especificación, su gestión, tipo de tubería, etc. Bien, pues hasta aquí llegaríamos con esta presentación muy general. Repito, es imposible en un ratito como que abarcar toda la norma, sin embargo, pues seguimos a sus órdenes para que en cualquier momento, tanto si requieren ustedes alguno de los servicios comentados en este momento,
a través de INCON y diseño, se podrá dar la solución adecuada, generar una solución justo a su medida y poder cumplir con la normativa que les es exigible, seguramente por su actividad industrial, comercial o incluso residencial, y que marca la norma. Muchas gracias. Dejo el micrófono al ingeniero Adrián Gutiérrez para cerrar con esta presentación. Muchas gracias. Pues damos gracias al ingeniero Francisco Díaz de León Calderón y a ustedes por el tiempo. Sabemos que es de provecho y nos damos cuenta de la importancia del cumplimiento de la norma, ya que el espíritu es salvaguardar la integridad de las personas y eso no tiene precio. Por eso nos ponemos a sus órdenes y si tienen alguna duda o requieren más información, por favor comuníquense a INCON y Diseño y con gusto los atenderemos. Gracias y hasta la próxima. La próxima semana vamos a tener el curso de automatización y control y va a estar dirigido por Giselle Sosa. Mandamos información a las redes sociales y esperamos contar con su asistencia. Gracias.